Evangelio según San Marcos, capítulo 5, leemos el versículo 27 y 28 en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Bien. Un pasaje conocido de las Sagradas Escrituras, que nos relata la situación de una mujer que desconocemos su nombre, no sabemos cómo se llama. Lo que sí sabemos es que ella hace 12 años viene padeciendo una enfermedad, una hemorragia, flujo de sangre, dice la Escritura. Fíjese que esta mujer estaba enfrentando esta situación, pero ella ya había buscado la sanidad. ¿Cómo había buscado la sanidad? Con los médicos de ese tiempo, y que incluso la Escritura nos agrega otro antecedente también importante, que es el hecho de que ella había gastado lo que tenía buscando su sanidad. Pero no le había ido bien, sino que al contrario. O sea, su situación era difícil, era complicada. Y sabe que nos encontramos en este primer versículo que hemos leído, el versículo 27, un antecedente importante con respecto a lo que es la fe. ¿Se acuerda usted cómo describe el libro de Romanos, cómo es que viene la fe? ¿Se acuerda? Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y dice este primer versículo que hemos leído, dice, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. Entonces, seguramente a ella le comentaron, a ella le dieron algunos antecedentes acerca de quién es Jesús, y acerca de lo que Jesús hacía. Ella debe haber escuchado algo. ¿Sabe por qué? Porque dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Bien, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en ella cuando escuchó hablar de Jesús? Ella sabía que podía tener su sanidad, obtener su sanidad, la sanidad para esa hemorragia que la tenía por 12 años viviendo esa situación, y que incluso la hacía considerarse una mujer inmunda. Esta mujer no podía tocar prácticamente nada. Según la ley, era una mujer inmunda. Entonces, fíjese, ella buscó. No es que ella se hubiese quedado de manos cruzadas y esperando que la sanidad le llegara a la casa. Ella agotó sus medios, ella agotó sus posibilidades, agotó sus recursos, pero algo ocurre en esta mujer cuando escucha hablar de Jesús. Algo pasa con ella. Ahora, fíjese que ella perfectamente podía haberse quedado solamente en el hecho de haber escuchado, de que le hubiesen hablar de Jesús y de los milagros que Jesús hacía, los prodigios, y haberse quedado ahí. Bueno, si Jesús quiere sanarme, que venga acá donde yo estoy, ¿no es cierto? Es una posibilidad, es una opción. Sin embargo, ella, cuando escucha hablar de Jesús, ella nos da hoy día a nosotros, a través de la Escritura, un ejemplo de una fe viva. Aquello, el ejemplo de una fe viva. La fe viva es una fe activa. Usted se mueve por la fe, no se queda ahí esperando que se le den todas las cosas, sino que usted y yo, cuando tenemos una fe viva, hacemos lo que nosotros podemos hacer, lo que está a nuestro alcance, nos movilizamos. Entonces a mí me llama la atención que esta mujer, ¿sabe?, se atrevió a correr los riesgos. Si ella conoce, ¿no es cierto?, conoce de la magnitud de su problema y de todas las implicancias. Ella sabe. Sin embargo, ella, fíjese que lo que se dice para sí, como dice el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré
salva, dice la Escritura. Aquí está hablando de una sanidad integral. No es solamente la sanidad física, está hablando también de una sanidad espiritual. Seré salva. Bien. Entonces, toda esa idea, todo ese plan que se crea, que crea esta mujer para ir en pos de esa santidad, a buscar, quiero decir, la sanidad, ¿sabe? Se desarrolla, se ejecuta cuando ella da el paso y se comienza a abrir un lugar entre medio de la multitud. ¿Ve? O sea, ella no se quedó en el plan. Ella no se quedó en la idea. Ella no se quedó en el cuadro de decir, bueno, podría ir yo donde Jesús y probablemente Jesús me sanaría o Jesús me sanaría. No, ella va por su milagro. Ella da el paso. ¿Ve? Entonces acá nosotros tenemos que aprender la enseñanza de esta mujer que se atrevió a correr el riesgo. Porque Jesús estaba siendo apretado por la multitud, porque usted lo va a encontrar, esta historia aparece en los 3 primeros evangelios, en los evangelios sinópticos. El Señor Jesús dice que salió virtud de él. Alguien me ha tocado, los discípulos no entienden lo que Jesús le está diciendo, porque la multitud lo estaba, digámoslo así, apretujando. Y esa también es la respuesta de Pedro, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Entonces Jesús sabe quién es esa persona. Jesús sabe, acuérdense que Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Sabe la necesidad, sabe quién es esa mujer, sabe cuál era la enfermedad. La cosa es que cuando esta mujer va y toca el manto de Jesús, pasando ya una serie de barreras, porque fíjese que nosotros esperamos que a nosotros se nos den las cosas fáciles para desarrollar nuestra fe. Y muchas veces no es así. Porque la fe se ejercita. Usted vino hoy día a este lugar, usted vino a esta reunión y ¿sabe qué? Usted vino aquí haciendo ejercicio de fe. Usted vino por la fe. Lo que la trajo a usted hasta esta reunión es la fe. Usted vino por la fe. Recuérdese que Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús está presente donde hay 2 o 3 reunidos. Entonces este lugar donde usted y yo decidimos llegar es un ejercicio de la fe. Usted está ejercitando la fe porque usted y yo podríamos haber estado en otro lugar y podríamos no haber venido. Por eso vaya la amonestación para quienes dicen creer en el Señor. Para quienes dicen tener una fe activa, una fe viva. Cuando la fe es viva, es comprobable. Se demuestra a través de los hechos. Porque esta mujer podía haber dicho, yo creo, ¿no es cierto? Ella podía haber dicho, yo creo. Y haberse quedado ahí en el hecho de que ella creía. Sin embargo, ella no solamente se quedó ahí, parada, por decir así, o sentada como haya estado, diciendo, bueno, yo creo que me puede sanar. La fe viva va y da el paso en busca de esa bendición, en busca de la sanidad en el caso de esta mujer. ¿Ve? ¿Corrió riesgo? Claro que corrió riesgo. Tuvo que empezar a hacerse espacio en medio de esta pared humana de personas que iban siguiendo a Jesús. Ella se abrió el espacio. Ella llegó porque ella ya con los ojos de la fe se había visto sana. Por eso ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Seré salva. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? En el versículo 29 de este capítulo 5 de Marcos, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, yo le pregunto, para que reflexionemos un poco. ¿Hubiese ocurrido este milagro si esta mujer se hubiese quedado ahí esperando que Jesús fuera? ¿Hubiese sido la misma historia si esta mujer solamente se hubiese quedado diciendo, yo creo que Jesús me puede sanar y que ella no hubiese puesto de su parte? ¿Hubiese sido igual la historia?
La respuesta es clara, no. No hubiese sido igual. Entonces, fíjese que la fe viva, que la fe que Dios espera ver en nosotros, y recuerde que la Biblia dice que a cada uno se nos ha dado una medida de fe, es la fe que nos lleva a hacer acciones concretas en pos de lo que estamos visualizando con los ojos de la fe. Esta mujer consiguió su objetivo. Si seguimos revisando la escritura, dice la Biblia a continuación del versículo 29, en el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Se da cuenta? Ahora aquí se crea otra situación. Era lo que yo le decía adelante. Si la gente lo estaba apretando a Jesús. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, mire, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo no sé si usted se puede imaginar un poco este cuadro, esta situación. Jesús seguramente la gente le iba pidiendo algún milagro, alguna sanidad, le iba contando su historia. Jesús iba acompañado de una gran multitud que lo recibió con mucho gozo, dice los versículos anteriores. En uno de estos pasajes, no sé si será este mismo, que dice que la multitud lo esperaba gozoso. Entonces imagínense cuando hay gozo y hay una personalidad tan importante como nuestro amado Señor Jesucristo, como iba con esa gente. Entonces seguramente en ese instante se paralizó todo lo que iba ocurriendo, lo que iban conversando. Y los ojos se ponen sobre esta mujer. Que esta mujer también nos da, ¿sabe qué? Un ejemplo de humildad, de fe y humildad. Porque ella va donde el Señor. Ella va a buscar su milagro. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora me llama la atención a mí, porque esta mujer, dice la Escritura, temiendo y temblando. Temiendo y temblando. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahí le dijo seguramente que hace 12 años ella cargaba con esa enfermedad. Y seguramente esta mujer, que la Biblia no da mayores detalles, estaba en un estado de debilidad, si tenía una hemorragia, una pérdida de sangre, llamémoslo así, algo no estaba funcionando bien en su interior. Seguramente estaba débil. Dice que viene temblando a presentarse delante del Señor. Y dice el versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Mire, el amor con el que Jesús le habla a esta mujer, hija, le dice. Y Jesús destaca la fe de ella, porque tuvo fe. Tuvo fe. Recuérdese que ella dijo, si solo tocare el manto, yo sería sana. Pero no se quedó solamente en ese plan que ella tenía, sino que fue e hizo un acto más de fe, porque la fe, usted y yo, somos llamados a ejercitarla. Porque la fe tiene que ir aumentando, la fe tiene que ir creciendo. ¿Y cómo crece la fe? Una de las formas que crece la fe es ejercitándola. Entonces, esta mujer que tenía esa fe fue y se movió por la fe y consiguió su milagro. Nosotros tenemos que aprender también eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en la sociedad, en la cultura que estamos nosotros viviendo, en esta sociedad donde todo es fácil, la gente no quiere pagar el precio. La gente a veces no quiere correr el riesgo.
La gente a veces nos pasa que tenemos miedo incluso hasta hacer el ridículo. Esta mujer, ¿sabe qué? Era tal su necesidad que Jesús era su única opción en ese momento. Porque ella ya había intentado todo lo humanamente posible. Y sabe que la necesidad no movió el corazón de Jesús, porque nos dice la Biblia que fuera Jesús donde esta mujer a sanarla. Entonces a veces nosotros esperamos y nos quedamos en cosas que para nosotros son obvias. Si el Señor sabe que yo necesito tal o cual cosa, entonces que el Señor sabe. ¿Para qué voy a pedirle? ¿Para qué yo voy a hacer tal cosa, cual, si el Señor sabe? Acá tiene usted un ejemplo, que no es suficiente con que usted y yo digamos que el Señor sabe, sino que nosotros tenemos que mostrar nuestra fe, porque esta mujer fue la fe en el Señor Jesucristo, no la fe en el manto, no la fe en el manto, porque ese manto, y más importante que ese manto, era el que portaba ese manto. El poder, la gracia, la unción estaba en nuestro amado Señor Jesucristo, ahí estaba. Ella, la fe de ella le dijo que si yo tocara el manto, podía haber sido que tocara el calzado. Era la fe de ella la que razonó así, si yo solo tocara el borde del manto. ¿Sabe qué es admirable esto? Es admirable el ejemplo de esta mujer. Porque se abre el espacio, llega donde el Señor Jesús, no espera que el Señor Jesús vaya. Ahí tiene usted un ejemplo. Y yo tenemos un ejemplo de cómo nosotros también tenemos que movernos por la fe hacia lo que estamos visualizando que Dios puede hacer en nosotros. Cómo tenemos que visualizarnos por la fe hacia el milagro que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Sabe qué? Esta mujer anónima en la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que hacer lo que nosotros podamos hacer y que Dios va a hacer aquello que nosotros no podemos. Entonces no esperemos que el Señor haga todo, sino que hagamos nosotros lo que está a nuestro alcance. Demos esos pasos de fe. Creámosle al Señor, ejercitemos la fe, estudiemos la palabra del Señor, porque eso hace que crezca más la fe. Juntémonos y hablemos con gente de fe, porque cuando usted dialoga, usted escucha a gente de fe, su fe también va creciendo, su fe va creciendo, se va ensanchando, se va ampliando. Busquemos nosotros que esa fe en el Señor, en nuestro Señor, crezca y aprendamos hoy del ejemplo de esta mujer. Corrió el riesgo, hizo lo que podía hacer y mire cómo ella terminó. Recibiendo estas palabras amorosas de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria al Señor.